buenos días con todas y con todos. Bienvenidos a este tercer y último día del evento nacional de mejora regulatoria con enfoque territorial. Este evento es liderado por la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría de Gestión Pública, con el apoyo de la cooperación alemana a través del proyecto Promover el cumplimiento de las recomendaciones de la OCDE para mejorar el desempeño de las instituciones públicas en el Perú, su denominación breve MADES, y la medida de apoyo al proceso de adhesión a la OCDE. Antes de dar inicio, como lo hemos hecho en los 2 días anteriores, agradeceré puedan poner sus celulares en modo silencio o en vibración para evitar interrupciones durante la jornada. Agradeceré también a las personas que nos acompañan a través del Facebook de la Secretaría de Gestión Pública, mantenerse conectados durante toda la jornada. El día de ayer hicimos un recorrido por experiencias de Colombia, Argentina, El Salvador y Alemania, y no solo conocimos el avance de estos países en temas de regulación, sino que también fuimos inspirados con la mirada de Borges y Ramón Ribeiro. Hoy reflexionaremos sobre cómo mantener los avances alcanzados en la mejora regulatoria, incluso frente a los cambios de gestión y de contexto político, y sobre el rol clave que juega la alta dirección, el sector privado, la academia y la cooperación internacional en asegurar la continuidad de esta reforma que fortalece la confianza, la competitividad y el servicio al ciudadano. Y para ello vamos a tener el primer panel, reglas claras, mejores resultados, diálogo con el sector privado, donde representantes de distintos sectores productivos compartirán su mirada sobre cómo las normas impactan en la actividad económica y qué oportunidades existen para construir una regulación más clara, eficiente y predecible. Y para ello quiero invitar al escenario al señor Rubén Sánchez Villanueva, CEO del Grupo San Antonio. También quiero invitar al escenario a la señora María Julia Aybar, presidenta del Comité de Hidrocarburos de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, al señor Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, y a la señora Ada Graciela Segura Pérez, presidenta de la Comisión Nacional de Normatividad del Colegio de Arquitectos del Perú. Este interesante panel será moderado a cargo de la señora Sara Arobes, asesora senior de la Cooperación Alemana para el Desarrollo, implementada por la GIZ. Señora Sara, bienvenida. Hoy vamos a ser bastante estrictos con el tiempo, por lo cual van a verme pasando las tarjetas como si fuera árbitro para tener un buen desempeño en el tiempo. Muchísimas gracias y el panel. Bueno, muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar acá presentes. Este espacio es justamente un espacio para escuchar al sector privado, ¿no? Y eso es lo más importante, ¿no? Generar esta articulación, coordinación entre el sector privado y el sector público y básicamente generar espacios de diálogo que contribuyan a recuperar la confianza, que es tan importante. Vamos a tener unas preguntas, voy a hacer a cada uno de ustedes vinculados con su sector y para ello van a tener 5 minutos del evento. La tiranía del tiempo nos va a marcar y ahí también Andrea va a apoyarnos. Y en ese sentido quisiera empezar, digamos, con esta primera pregunta y vamos a arrancar por Rubén, ¿no? ¿Cuál consideras que es el principal obstáculo regulatorio que enfrentas desde tu negocio, desde tu sector, ¿no? ¿Dónde están esas barreras al emprendimiento, ¿no? Que han tenido que enfrentar trámites o regulaciones que de repente no tienen sentido? A ver, ante todo, buenos días, gracias por la invitación. Yo les voy a hablar de mi perspectiva como restaurantero, desde la perspectiva de Pastelería San Antonio, en un contexto en donde lo que más nos afecta son 2 cosas de un tiempo a esta parte, ¿no? En primer lugar, la obtención o la renovación de los certificados ITSE y cómo estos generan una sobrecarga en nuestro presupuesto, ¿no? En nuestra estructura del gasto. Y en segundo lugar, a lo que yo le denomino elementos de regulación temporales o de moda, ¿no? En este caso, una institución en donde particularmente de un tiempo a esta parte hemos tenido mucha presión, que sea APAL. Quiero empezar con ITSE y la carga que tienen las municipalidades sobre nuestro negocio. Y es que tiene que ver con el carácter tan liberal
o el albedrío que tienen los fiscalizadores en cuanto a nuestro negocio. Esta liberalidad que hace que sus solicitudes puedan ser tan descabelladas, y quiero ponerlo en ese extremo, como nunca me he podido imaginar, pero además con un poder de coacción y cierre inmediato de nuestras tiendas, que afecta nuevamente el normal transcurrir de nuestros negocios, ¿no? Y quiero graficarlo con un ejemplo, ¿no? En realidad dos, pero uno me llamó particularmente la atención en la última fiscalización que nos hicieron en una tienda, ¿no? La fiscalizadora, que va a normar defensa civil, nos observó que las jabas de plástico donde almacenamos los alimentos que se guardan en las cámaras frigoríficas no podían arrastrarse. ¿Por qué? Porque la línea de plástico que dejan las jabas es un elemento que genera inseguridad. Entonces, como varios de ustedes, levantamos la ceja y dijimos, bueno, ¿en qué parte del manual está? No, díganos cómo lo solucionamos. Y dijo, no, el problema no es que lo solucionen, el problema es que eso es una observación que implica cierre de la tienda. Le dije, ¿cómo me vas a cerrar y no me vas a dar una oportunidad para subsanar un tema que no tenía en el mapa, ¿no? Y ahí es donde empiezan ese tipo de conflictos en donde el fiscalizador es en realidad un verdugo de un negocio que vive del día. Porque claro, Pastelería San Antonio tiene la capacidad, por las escalas que tiene, de poder financiar probablemente un cierre temporal de 1 o de 2 días, ¿no? No más. Pero un negocio chiquito no lo puede hacer. Y la segunda componente que para mí es alucinante es el tema de los negocios pet friendly y esta etiqueta que se han puesto todas las municipalidades de que todos los negocios en las municipalidades podrían ser pet friendly, ¿no? No existe normativa de zoonosis, es decir, de manejo de animales y de su ingreso a las tiendas. La única que lo tiene normado es la Municipalidad de Miraflores. El resto tiene carácter de liberalidad con respecto a cómo permitir, si es que permiten el acceso de mascotas a las tiendas. Es decir, nadie lo tiene normado, no está puesto en blanco y negro. ¿Qué sucede con esto? Que el alcalde o algunas autoridades te pueden permitir que entres con una mascota, pero si viene un fiscalizador que está pegado a la regla, te puede cerrar. Porque tiene un argumento súper sólido, que es el que nosotros defendemos como restauranteros. Si es que el pelito que encontremos en un sándwich o en una ensalada va a ser pelito, no importa de qué animal sea, humano o un perrito o un gatito de nuestras casas. Tiene mucho sentido, ¿no? Yo no dejaría que ingrese una mascota a mis tiendas, consecuencia de que ustedes pueden, imputarme este problema, que es un problema de sanidad. Pero el solo hecho de que quede volando en el aire, de que no quede definido, ya es una contingencia. Porque tienes vecinos que bajo el argumento informal de una autoridad municipal te dicen, pero el alcalde dice abiertamente que los locales en esa municipalidad son pet friendly, y tienes otros que no. Esta liberalidad hace que en mi caso, en mi negocio, quedan 40 segundos, tengamos que provisionar aproximadamente $50.000 cada 2 años para las liberalidades y observaciones que nos hacen los inspectores de defensa civil. $50.000, que van desde cambios de los paneles eléctricos de ubicación o de mejoras, que pueden ser muy bien justificados, hasta elementos como lo de las jabas que les decía. El problema es que esto no lo puede hacer cualquiera. Y una señora que vende menús acá en la avenida Ricardo Palma no tiene la capacidad para adaptarse a estos reclamos y adaptaciones que piden las municipalidades. Y eso no solamente hace que pierdan competitividad, sino que además los arroja al otro sector, que es el que reclamamos todos y que debería eliminarse, que es el sector informal. Te obligan a ser informales, porque el negocio formal, con la carga que tiene, es incapaz de caminar al ritmo de las regulaciones o sobreregulaciones que imponen fiscalizadores, que con ese criterio de libre albedrío, pero sobre todo capacidad de cierre, están en capacidad de mutilar un negocio. Muchísimas gracias, Rubén. Yo creo que más claro no puede ser respecto, digamos, o sea, nos quedamos por lo menos con el término del verdugo, ¿no? Cuando debería ser un facilitador de los negocios. María Julia, desde el sector hidrocarburos, ¿qué nos puedes compartir? Bueno, buenos días con todos. En primer lugar, quiero felicitar este tipo de foros. Me devuelve la esperanza saber que PCM lo está organizando y que además comparte estos espacios con el sector privado. En mis inicios yo he trabajado en el sector público también y sé que no es fácil, pero también creo que aquí, y
y ya fue bastante claro con lo que ha comentado. Es importante ver cómo lo vemos del otro lado el sector privado. ¿Y por qué es importante? Porque la inversión privada es la que nos ayuda como país a crecer. ¿Y qué es lo que necesitamos? Realmente atraerla. Tenemos que ser competitivos para atraerla. De lo contrario, no vamos a generar esa inversión que nos va a permitir crecer. Y esto es justamente lo que creo hemos perdido. Ya no somos competitivos. Nos hemos perdido en un mundo de modas en la regulación que no tienen ningún sentido con nuestro país y con lo que queremos. Desde el sector hidrocarburos, es un sector, y me imagino que muchos de ustedes deben tener esta idea de que es un sector que probablemente debe desaparecer porque no es verde, porque es contaminante. Lo cierto es que el sector hidrocarburos en el mundo todavía está presente y va a estar presente mucho tiempo, no porque querramos, porque demanda tanta energía a este mundo que la única forma de cubrirla hasta ahora sigue siendo con los hidrocarburos. Tenemos casi 80% de la energía del mundo se mueve con hidrocarburos fósiles. El otro 20% es energía renovable y está muy bien que sigamos incrementándola, pero mientras no logremos cubrirla, hidrocarburos sigue siendo un elemento importante y necesario para el crecimiento de los países. Sin energía no hay crecimiento. ¿Y qué ha pasado con nosotros en nuestro sector? Las inversiones en hidrocarburos son millonarias y además de mucho riesgo. ¿Qué significa? Para yo encontrar un pozo petrolero, un pozo de gas que genera esta energía que se necesita, que es 40% de la luz que tenemos, necesito invertir más o menos unos 200 o 300 millones de dólares. Si no encuentro hidrocarburos, ¿qué significa? Que esa plata se perdió. Así de simple, se perdió. ¿Cómo hago yo para que un inversionista venga dispuesto a poner esos 200 o 300 millones de dólares con el riesgo de perderlo? Es ahí donde está el reto. Hace muchos años hicimos una norma, en el año 93, que promovía esa atracción de esa inversión. Con el tiempo nos hemos empezado a poner muchos normas que están parando eso, que prácticamente han ido en el sentido contrario. Sacar un permiso para poder perforar un pozo en cualquiera de las áreas donde se puede haber un potencial geológico puede tomar entre 7 a 10 años. ¿Ustedes se imaginan que alguien que esté dispuesto a poner 200 o 300 millones de dólares le digan que para hacer esa inversión y obviamente recuperarla, porque la inversión privada busca eso, maximizar sus inversiones, tiene que esperar mínimo 7 a 10 años? Mientras que al costado tenemos países que nos dicen, mira, en 3 años ya puedes empezar a hacer recuperar tu inversión. ¿A dónde creen que se van a ir esos 200 o 300 millones? Al país del costado. Además, nos falta predictibilidad. Ahora hemos perdido esa visión de largo plazo. Este tipo de inversiones no se recuperan de un día para otro o en un año, se recuperan en por lo menos 20 años. Imagínense si cada año le cambian la regulación, le cambian los estándares, le piden nuevos compromisos. Simplemente no puedes proyectar la recuperación de tu inversión y por lo tanto dices, no, acá no tengo predictibilidad, no voy a poder continuar. Y lo que está pasando en los últimos años, más allá del tema de permisología, que sí es un problema serio, es el tema tarifario. Tenemos, creo que, me imagino todos ustedes deben haber escuchado de la masificación del gas, que es, en el Perú tenemos gas, es un combustible más amigable para el medio ambiente y más económico. Todos queremos tener ese combustible. Para llevar ese combustible necesito infraestructura. Para hacer esa infraestructura hay inversionistas, que son concesionarios, que en base a una tarifa recuperan su inversión. Hacen un contrato, les fijan una tarifa por 8 años y a los 8 años viene el regulador y dice vamos a revisar la tarifa. Y empiezan todos los cuestionamientos respecto a temas como si la inversión que hiciste fue eficiente o no fue eficiente. La gran pregunta es qué cosa es eficiente y qué no es eficiente. Si eso no está claro, entonces terminamos con situaciones en las cuales el inversionista pierde el incentivo. No está dispuesto a invertir porque no tiene la seguridad de que va a recuperar esa inversión. ¿Y quién es el que realmente pierde? El consumidor.
Disculpa que te Ya, corte. ya terminé. Lo siento, disculpen. Perdóname. Sí, Crisólogo, desde el punto de vista del consumidor. Entonces, ya está. Ok, buenas tardes, buenos días. Muchísimas gracias por habernos invitado. Muy contento. Uno de los primeros trabajos que yo tuve hace muchos años, cuando era muy jovencito, fue trabajar en la presidencia del Consejo de Ministros. Entré por concurso público y algunas décadas después regresar a un evento organizado por PCM me viene de mucha alegría, me siento muy contento. Luego voy a aprovechar el tiempo al máximo para... me han dado cuatro minutos o algo así. Entonces voy a responder la primera pregunta, ¿ya? Y las he estado anotando en el teléfono lo que voy a decirles para que no desaproveche el tiempo. ¿Cuál considera que es el principal obstáculo regulatorio que enfrentan hoy los actores de su sector y qué impacto tiene en la productividad? Yo he identificado varios. Primero, la falta de una visión a largo plazo y de reconocimiento de un mundo cambiante por parte de quienes efectúan regulación. A veces hay factores que intervienen y la regulación no es la que debería ser. En segundo lugar, la falta de una coordinación intersectorial real y permanente, incluyendo a las asociaciones de consumidores. Muchas veces cuando se habla de coordinaciones entre el Estado y el sector privado, solo se piensa en el sector privado como empresas. Y no, pues, las empresas no son las únicas que merecen la denominación de sector privado, también las asociaciones de consumidores. Ustedes no tienen ni idea cuántas consultas, cuántas solicitudes de opinión legal remite el Congreso de la República, no sé si a todas las consumidores, pero particularmente a ASPEC, la organización en la cual yo laboro, nos remite por lo menos al mes alrededor de 12 consultas legales, de todo tipo, ¿no? Y son consultas que tenemos que absolver de manera gratuita. El Congreso no nos paga un sol por responder y por dictaminar esto. Entonces somos trabajadores gratuitos para el Estado. Y si le sumamos a eso que muchas dependencias del Estado nos piden que participemos en audiencias públicas y dicen tienes que trasladarte al distrito tal, tienes que irte a Ventanilla, tienes que irte a San Juan del Lurigancho, y no tienes ni siquiera para el pasaje en tu combi, entonces lo que les quiero decir con estos dos ejemplos es que a las asociaciones de consumidores solo se las convoca para que hagan un trabajo denodado, pero no obtienen ningún tipo de reconocimiento. Yo creo que eso debería cambiar y se deberían propiciar mecanismos para fortalecer a las organizaciones de consumidores. Otro problema que hemos identificado son los reglamentos pendientes. Hay muchas leyes que se dan que de alguna manera influyen en beneficio de los consumidores y de las propias empresas. Y todas tienen el consabido artículo al final en una disposición complementaria o transitoria o final. La presente ley será reglamentada entre los 60 días siguientes a la dación de la norma. ¿60 días? En el caso del artículo 37 del Código del Consumidor, que dispone que todo alimento que tenga componentes transgénicos tiene que indicarlo en la etiqueta, el reglamento tiene 15 años de atraso, por decirles. Entonces ustedes no saben si están comiendo alimentos transgénicos y tienen derecho a saberlo, para que puedan elegir si están interesados en consumir alimentos en relación a los cuales existen dudas o no. Pero no, pues el Estado no les da ese derecho porque el reglamento no sale. Y de esa manera nosotros estamos consumiendo transgénicos a diario, que están en muchos alimentos que particularmente consumen niños, ¿no? Otro problema que he identificado, y lo comentaba con María Julia, es que los gremios empresariales no necesariamente representan los intereses de las empresas. De repente el gremio al que pertenece nuestro amigo no lo representa. Él como empresa tiene una visión determinada. Yo les contaba una anécdota y es que cuando se dio la ley de alimentación saludable y todavía no se había expedido el reglamento respectivo, que gracias a Dios debido al escándalo de Pura Vida se expidió 4 años después, las empresas me decían a mí, porque nosotros tenemos por política reunirnos con las empresas, las empresas me decían, yo no sé lo que dice el gremio empresarial, pero yo ya estoy tomando las medidas para cumplir la ley. Porque si la ley dice tal cosa, me guste o no me guste lo que dice la ley, yo tengo que cumplirla. Yo no puedo ir contra el ordenamiento legal. ¿Y por qué no dices nada con relación al gremio? A lo que dice el gremio, mira, ellos tienen sus propios objetivos, tienen sus propias preocupaciones y no necesariamente coinciden. Y además, yo como empresa grande no le voy a llevar la contraria al gremio porque no quiero generarme enemistades. Es válido el razonamiento, pero entonces cuando uno escucha la opinión del gremio empresarial, no necesariamente, al menos ese es mi punto de vista, yo creo que eso es lo que sienten las empresas, sino que existen muchas razones. ¿Estoy bien en el tiempo? 1 minuto. Entonces, tengo 3 cosas más para decirles, pero les voy a decir una, la intromisión de la política. Cuando se habla de normas que tienen que tener un efecto en el mercado y un efecto que beneficie tanto por igual a las empresas como a los consumidores, lo que se esperaría es que esas normas sean redactadas con un carácter técnico. Falso. Las normas, en la mayoría de los casos, y como les digo, yo participo en
en dictaminar proyectos de ley y también a veces los reguladores y demás entidades del Estado me envían proyectos de normas técnicas, de reglamentos. Nosotros, por ejemplo, formamos parte de varios comités de normas técnicas. Bueno, pero lo que sí es perceptible es la política. La política interfiere en lo que es la regulación y por eso es que muchas veces las normas que son publicadas son Frankensteins verdaderos. O sea, comienzan diciéndote una cosa y acaban en otra. No sabes exactamente lo que se ha querido decir. Entonces, como ven, en este listado rápido de cosas que les he mencionado y que después podemos ampliar, hay muchos problemas que tendrían que ser resueltos. Y ya cuando llegue el momento de hacer las recomendaciones, les diré lo que pienso. Gracias. Muchísimas gracias, Crisolo. Sí, perfecto. Gracias por cumplir con el tiempo. No, nos habla perspectiva del consumidor. Y ahora Ada, que viene en representación del Colegio de Arquitectos, ¿no? Digamos, ¿cuáles son los principales obstáculos regulatorios de trámites que enfrentan, ¿no? Y básicamente, por ejemplo, hay uno que tiene que ver con la licencia de edificación. Ada, tienes 5 minutos. Muchas gracias. Agradezco la oportunidad de participar en este evento que es importante sobre la mejora de la calidad regulatoria. Hasta allá. Ahora sí. Agradezco la posibilidad, digamos, de participar en el evento, la posibilidad que le han dado al Colegio de Arquitectos de participar en este evento que me parece muy importante porque es una mejora para las regulaciones que tenemos en todas nuestras actividades. El Colegio de Arquitectos tiene... ¿Ahora sí? Ahora sí, a esa distancia. Disculpen. El Colegio de Arquitectos es un gremio de profesionales que se dedican a la parte de infraestructura que hay en nuestro país. Son los proyectistas, son los constructores, son los inmobiliarios. Digamos, nuestra actividad como proyectistas, como constructores y como inmobiliarios, efectivamente se ve afectado por la licencia, por las licencias. Hace un momento les hablaron del ITSE. Este también es un permiso. O sea, para poder edificar cualquier reconstrucción que se tenga que hacer formal en el país, se requiere una licencia. Y esta licencia es afectada por un montón de normativas, es una malla normativa. En el Colegio de Arquitectos, digamos, como norma dada por ley, organiza las comisiones técnicas que se encargan de ver en las municipalidades los proyectos para la emisión de las licencias, aprueban las licencias. Estas comisiones técnicas, que son a nivel del Perú, en todas las municipalidades del Perú, estas comisiones técnicas se basan en normativa. La normativa es una malla. Nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Procedimientos de Habilitaciones Urbanas de Edificaciones, la Ley 29090, que es la que prácticamente nos norma todo lo que es los procedimientos para licencias de edificación. Esta ley tiene su reglamento, pero esta ley y tiene la prelación normativa, que es una pirámide en la cual se nos dice a las personas que vamos a revisar esos expedientes, se nos dice cómo vamos a revisarlo, qué norma es primero, qué norma en la aplicación, con qué digamos, categoría vamos a darle a cada norma para poder revisar. Sin embargo, durante ya muchos años ustedes han visto en todos los periódicos el problema de la vivienda de interés social. El problema de la vivienda de interés social, que ha sido, digamos, publicitada porque ha sufrido la demanda competencial por parte de la Municipalidad Metropolitana de Lima y la Municipalidad de Barranco, primero por la Municipalidad de San Isidro, en donde demandaban al Ministerio de Vivienda, a uno de los ministerios del Poder Ejecutivo, lo demandaban porque se había tomado atribuciones que las municipalidades decían que no tenían, sobre la altura de las edificaciones, sobre la zonificación, en donde se podían hacer estas viviendas. Entonces, durante varios años todos hemos sido espectadores de este tema, en donde la norma, digamos, de todos los edificios que ya se estaban construyendo, que tenían licencias de edificación, la norma se veía, digamos, en el banquillo de los acusados, diciendo si se puede aplicar o no se puede aplicar. Finalmente, el Tribunal Constitucional le dio la razón a las municipalidades, a la de Lima y a la de Barranco, diciendo de que no les competía al Ministerio de Vivienda hacer una norma de vivienda de interés social, dando alturas ni parámetros. Entonces,
¿Qué quiere decir? Durante todos esos años, las edificaciones que estaban con esas licencias otorgadas estaban en la zozobra. Como después, porque los mismos alcaldes amenazaron, bueno, como ya ganamos, entonces todas las licencias que han sido otorgadas van a ser anuladas, ante proyectos y proyectos. Eso crea una zozobra. Esa falta de claridad en la regulación, estamos hablando de la parte edificatoria, crea una zozobra. En paralelo a esto, el Estado peruano, en 2019 prácticamente, organizó a los revisores urbanos, que ustedes deben tener conocimiento, todo ese sistema. Un minutito. Bueno, es muy interesante todo esto, pero lo voy a hacer corto. Que es una alternativa en donde, digamos, de una manera privada se revisan los proyectos. ¿Por qué? Porque otro problema que tienen las licencias es el tiempo. Una licencia puede demorarse 2 años, si es un centro comercial, si es una clínica, se puede demorar muchísimo. El casco de una edificación se demora 10 meses. Y una edificación terminada, si ustedes van a ver en cuánto tiempo les ofrecen el departamento, a veces es año, 1 año y medio. Sin embargo, la licencia de un multifamiliar común y corriente podía demorarse 6 meses. Es un problema del inmobiliario que compra el terreno y tiene que esperar 6 meses sin ganar nada y pagando créditos por la licencia de edificación. Bueno, no voy a decir nada más, pero los revisores urbanos fue una alternativa a esto. Realmente nosotros sí estamos interesados, muy interesados en que toda la parte de regulación mejore. Mejore porque nos ayuda a la inversión, nos ayuda a los profesionales que ejercen sus actividades, en general ayuda a avanzar al país. Gracias. Muchísimas gracias, Ada. Justamente ahora, digamos, se ha puesto en evidencia los diversos problemas que enfrentan desde el sector privado y el consumidor. Pero ahora también, digamos, vamos a hablar de lo que es la confianza. Y ahí, Rubén, ¿cómo ves que normas claras, predecibles, puedan ayudar a recuperar la confianza? A ver, lo decíamos antes de sentarnos en ese panel, ¿no? Y es que si algo hemos aprendido en los 66 años que tenemos en el negocio es que nosotros hacemos negocios a pesar de lo que suceda, ¿no? Con confianza o con desconfianza, ¿no? Y es parte de la premisa de que yo no puedo mudar una tienda ni llevar mis ladrillos o las columnas a otro país si es que desconfío. Lo que sucede es que tenemos que aprender a navegar en un contexto de desconfianza, ¿no? Y en donde nos vamos acomodando, vamos mutando nuestro quehacer en función a ese contexto. A mí particularmente me pasó que, vamos, para no poner en términos políticos, pero que cuando nos hemos enfrentado a los últimos acontecimientos políticos no se nos ha movido una ceja, ¿no? Porque decimos, bueno, va a pasar, ¿no? Y probablemente pase lo mismo que pasa siempre, ¿no? Y terminemos en el mismo lugar de siempre, ¿no? Y todo se vuelve a acomodar, ¿no? Finalmente no nos podemos ir, ¿no? Y aquí es donde viene esto, que es el contexto en donde los empresarios nos terminamos resignando al contexto donde nos toca hacer negocios, ¿no? Pero es peligroso porque esa resignación conlleva a aceptar muchas cosas que pueden estar en linderos donde la moral o la integridad, diría, transgrede nuestros propios valores, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a un funcionario corrupto, ¿no? Que para poner una tienda nos exige plata, ¿no? A cambio de una licencia, ¿no? Y que si bien es cierto se basa en la legalidad y como les decía, ¿no? En estas aristas que en donde sin duda lo que tiene es un control absoluto con respecto al tiempo, donde nos puede dar un permiso de cualquier tipo, lo que hace es sentenciar a muerte a un negocio que tiene capital de trabajo limitado y nuevamente un flujo de caja que debe cumplir para pagar sus obligaciones. Y aquí es donde viene este contexto en donde en muchos casos a los más moralistas nos toca ceder, como nos ha pasado, a proyectos en donde no nos queda otra que entregar las llaves de propiedades o de terrenos, consecuencia de que no hemos logrado llegar a un acuerdo con una autoridad, ¿no? A otros que se ven más afectados con respecto a una inversión que puede ser los ahorros de toda su vida o lo de toda su familia, no les queda otra, ¿no? Y eso probablemente no se vea en contextos tan cercanos como los de Lima, se ve muchísimo en provincia, ¿no? Una de las preguntas más frecuentes que me hacen es ¿por qué no abren tiendas en provincia? Y es que en provincia lo que suele pasarme es que cuando hemos comenzado a coquetear con la idea de poner un proyecto, automáticamente la ansiedad con respecto a que se ponga una cadena importante, una marca reconocida y que ésta tenga la licencia, ¿no? De cualquier tipo para poder operar se vuelve casi imposible. Porque todos se ponen en fila india para coaccionarnos en cuanto a nuestro funcionamiento, ¿no? Porque es la gran oportunidad de rentabilizar su gestión.
En ese contexto de desconfianza, lo único que sucede es que cuando nosotros matizamos una nueva oportunidad de inversión, comenzamos a mirar a otro país. Es lo que decías con respecto a las condiciones, ¿no? Si no vemos vientos favorables acá, comenzamos a mirar a otro país. Yo he decidido no invertir en provincias, consecuencia de lo complejo que es el marco normativo, pero sobre todo el tema de las licencias. Y me es más seguro invertir la plata que tenemos en otro país antes que hacerlo en una provincia. Es doloroso, pero es la realidad. Entonces, ¿en dónde sí me circunscribo? A una Lima que tiene mucho espacio, que tiene casi 11 millones de personas y donde tengo mucho espacio para crecer. Pero es solamente Lima. Entonces, con un negocio, con una marca tan bien consolidada, me apena no poder estar en todo el Perú y no poder competir con otras cadenas internacionales que sí sucumben, diría, a estos marcos o a estas exigencias que van en contra del interior de la moral, porque hay un objetivo que es solamente financiero y no tiene que ver nuevamente con esto que nosotros queremos dejar a nuestros hijos, que es el marco de la integridad. Y aquí es donde viene esta línea en donde los que no tienen muy claro sus matices morales o sus marcos valorativos, ¿no?, sacan provecho. Entonces crece el que no le interesa el bienestar común, en donde a cambio de algo de plata se le habilita para participar en un negocio que puede afectar a los residentes de la zona. Y lo voy a poner en los términos, conversábamos sobre un caso, un restaurante que está en una zona súper residencial alrededor de una de mis tiendas, ¿no? Ustedes no se pueden imaginar que un negocio se pueda poner en una zona tan residencial como esta, en donde es evidente que no hay licencias, además porque lo hemos validado. Pero sobre todo desde la premisa mucho más fundamental que tiene que ver con el hecho de que poner un negocio en una zona residencial hace que las tuberías colapsen. Los restaurantes desprenden grasa cuando se lavan los platos, lo saben, y eso tapa las tuberías. Bueno, han autorizado una chicharronería en una zona en donde no hay ni una bodeguita. Entonces, esto es corrupción. Esto es una evidencia de corrupción en esta zona. 30 segundos. Entonces, ¿qué haces cuando eso contraviene nuevamente la legalidad o el marco sobre el cual tú tomas tus decisiones de negocios? Todo el mundo se queda mirando encogido de hombros, incapaz de poder reaccionar ante algo que es evidentemente ilegal. Pero el reclamo no viene de parte solamente de los empresarios, sino viene de los residentes que están alrededor de la zona, de esa chicharronería, que lo que hacen es preguntarse cómo es posible que la autoridad les haya dado ese permiso. Y ahí es donde viene el rechazo que tenemos los empresarios con respecto al hacer negocios de manera correcta. Muchísimas gracias. Ahí tú has resaltado y sí, creo que merece un aplauso realmente. ¿No? Digamos, énfasis en la integridad, y también solamente quiero destacar que este encuentro nacional tiene un enfoque territorial porque la Secretaría tiene el reto también de ir hacia los territorios, a gobiernos regionales y locales, justamente para generar mejores condiciones de negocio, ¿no? Y eso de la mano con la integridad y la integridad pública. María Julia, volviendo a esta pregunta de confianza, reglas más predecibles, ¿cuáles son tus comentarios? Tú hablaste mucho de los riesgos en el sector hidrocarburos que asumen, ¿no? Sí. Desgraciadamente, creo que el principal problema que tenemos es que se ha perdido la confianza. Ahora, yo he trabajado muchos años en el sector y antes yo entraba a un ministerio y sentía que estábamos trabajando en equipo. O sea, era ¿cómo hacemos para que esto se haga? Nos sentábamos, discutíamos, conversábamos y lográbamos sacar algo positivo. Ahora, yo cuando entro a un ministerio siento que la percepción que tienen es ahí viene alguien que me quiere estafar, ahí viene alguien que no va a hacer algo bueno, ahí viene alguien que quiere ganar plata y no generar ingresos, y eso realmente está mal. Porque eso no es verdad. No pueden generalizar lo que puede haber pasado con alguna empresa del sector privado con todo el sector privado. Y eso no nos está ayudando realmente a generar esta riqueza y estos ingresos que se necesitan. Y yo voy a contestar esa pregunta con un ejemplo, con hechos, porque a veces los hechos hablan más que la teoría, lo que ocurre en la realidad. Y no sé si ustedes deben haber escuchado muchas veces hablar del gran proyecto Camisea que se ha hecho en este país. Estamos hablando de la explotación de gas natural. Probablemente los que estamos en el sector lo entendemos muy en detalle porque es lo que hacemos todos los días, pero yo se los quiero resumir. Hace más de 20 años, 23 años digamos, un poco más, se inicia este proceso.
¿Y qué fue lo más importante que hizo posible este proceso? Una política clara, desde la cabeza. O sea, la cabeza de este país tenía como política clara sacar ese proyecto. Y no voy a decir que el proyecto es perfecto, que no hubieron errores, que obviamente han habido cosas que pudieron haberse hecho mejor o que podrían aún mejorarse. De eso no hay duda. Pero lo que es importante es ver lo que eso ha significado para el país, porque cuando vemos los resultados nos damos cuenta de por qué es importante la confianza y la predictibilidad y las reglas claras. Haber lanzado ese proyecto durante todos los años que se hizo la inversión, estamos hablando de una inversión millonaria, probablemente así a grosso modo estamos hablando de 10.000 millones de dólares, privada. Vinieron empresas a poner esa cantidad de dinero en el Perú para construir infraestructura que nos permitiera sacar un combustible, transportar un combustible y distribuir ese combustible. Ustedes me dirán, bueno, pero ese es dinero que se están llevando las empresas privadas. Falso. ¿Qué ha significado para el Perú eso? Primero, ha significado que en impuesto a la renta y en regalías el Estado peruano ha recibido más de 60.000 millones de soles. Esos son ingresos que han servido para que en este país se hagan obras. Segundo, cada uno de nosotros, consumidores, hemos recibido un efecto positivo de más de 400.000 millones de soles en ahorro. ¿Qué significa eso? Que en vez de pagar por esta luz lo que nos hubiera costado importar combustibles como el diésel, hoy pagamos por esta luz en base a gas natural que se produce en el país y que tiene uno de los precios más baratos del mundo. Entonces, ese es el beneficio de tener confianza, reglas claras y predictibilidad. Se ve en el país y en cada uno de nosotros. Y eso se ha perdido. Hoy, eso no es, yo no lo veo posible hacer un proyecto como ese hoy. Hoy, como digo, cuando entro al sector público me siento como que desconfían de mí. Segundo, cuando queremos hacer alguno de este proyecto, he escuchado al Ministerio de Energía y Minas decir, ok, este es un buen proyecto, lo vamos a desarrollar, pero que no se entere el Ministerio de Cultura porque se va a oponer. Que no se entere el Ministerio de Energía y de Medio Ambiente porque se va a oponer. Eso es como que yo invite a alguien a almorzar a mi casa y le diga que no se entere mi esposa porque si no se va a oponer. Es así, cuando tú invitas a un inversionista, tú tienes que decirle que todos estamos de acuerdo en que esto se haga. Por si acaso, eso no significa que le vamos a dar prioridad al sector hidrocarburos, no. Como Estado tenemos que tener una regla clara para que todos los sectores estén en balance. La explotación de hidrocarburos, la protección del medio ambiente, el tema de las reservas naturales y el tema cultural. Eso es una forma de atraer esta inversión y buscar resultados concretos para el país. Muchísimas gracias, María Julia. También sumamente claro y gráfico el ejemplo que has puesto sobre el tema de Camisea y también la inversión que representó y los beneficios generados, ¿no? Que muchas veces desconocemos eso. Crisólogo, desde el punto de vista del consumidor, ¿cómo recuperamos esa confianza? Bueno, la necesidad de normas claras es fundamental. Todos queremos saber exactamente qué es lo que dice el marco regulatorio. Por tanto, cualquier norma debería estar pensada para beneficiar a los consumidores y promover la libre y leal competencia. Esos son pilares fundamentales. En el caso de la protección del consumidor, ya lo dice el artículo 65 de la Constitución, el Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios, en particular en temas como la salud y seguridad de la población. Temas que cobran mucha actualidad en la fecha porque vemos que no tenemos seguridad y no tenemos salud. Pero el Estado regula de muchas maneras, o sea, cuando nosotros estamos hablando de normas pensamos usualmente en leyes, decretos supremos, pero hay normas de menor jerarquía que el Estado emite a diario y de las que apenas nos damos cuenta nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos llaman mucho la atención las normas técnicas y los reglamentos técnicos. Las normas técnicas son diseñadas por comités de expertos en los que participa el Estado, la academia, las empresas, los consumidores, y te dicen los estándares mínimos de calidad a los que debe sujetarse la manufactura de cualquier producto o servicio. Eso es una norma técnica. Pero la norma técnica tiene una característica y es que no es obligatoria. La empresa que desea cumplir la norma técnica la cumple, la empresa que no desea cumplirla no la cumple. Entonces tú puedes tener un gran número, como que efectivamente en el Perú tiene normas técnicas sobre alimentos, sobre calzado, sobre vestuario, etcétera, etcétera, pero es algo optativo.
En otros países en los cuales también hay normas técnicas, las empresas saben perfectamente, sin necesidad de que nadie les obligue, que esas normas técnicas tienen que cumplirlas porque sus consumidores se lo merecen, o sea, es lo mínimo. Si una empresa está decidida a dar algo más, lo da, pues. Entonces, la otra norma que existe también en relación a este tipo de situaciones como son la calidad, son los reglamentos técnicos. Los reglamentos técnicos, en cambio, sí son de cumplimiento obligatorio. Normalmente se sustentan sobre lo que está estipulado en las normas técnicas, pero el reglamento técnico sí es obligatorio. Lo curioso es que muchas veces cierto sector empresarial se opone a reglamentos que claramente van en beneficio de la población. Les voy a poner un par de ejemplos. El reglamento sobre juguetes y útiles escolares tóxicos. Como la norma no era cumplida, en un momento determinado el gobierno dice vamos a volver esto en reglamento. ¿Y qué creen? Cierto sector empresarial se opone a legislar de manera obligatoria sobre los juguetes y útiles escolares tóxicos, que son usados ¿por quién? Por los niños. Entonces eso te lleva a reflexionar acerca de que cierto sector, no generalizo, pero hay cierto sector que no termina de entender o simplemente no ha leído el artículo 65 de la Constitución que les he mencionado. El tema del etiquetado. No les voy a hablar de los octógonos, que saben que esa es una larga lucha que llevó a cabo Azpeca a lo largo de años y que culminó satisfactoriamente en beneficio de los consumidores. Pero les puedo hablar, por ejemplo, del chocolate. Hace algunos años nosotros convocamos a empresarios del sector chocolate para decirles: oigan, señores, nosotros les pedimos amablemente que modifiquen el etiquetado de sus productos, porque ustedes, en el caso del chocolate para taza, ese chocolate que consumimos en Navidad, ¿ya? Lo que ustedes están fabricando no pueden denominarlo chocolate, porque la norma técnica sobre el chocolate dice que para que un producto pueda denominarse de esa manera, tiene que tener no menos de 33% de cacao, de pasta básica de cacao, porque el cacao es el insumo fundamental para que un producto se denomine chocolate. Si tiene menos de eso, llámalo golosina, dulce, caramelo, tentempié, llámalo como quieras, pero no lo puedes llamar chocolate. ¿Qué nos respondió la empresa en ese intento amable de coordinación? Nos dijo: oye, Aspec, tú sabes perfectamente que la norma técnica es voluntaria, ¿ya? Y no nos da la gana de cumplirla, pues, oblígame. No lo dijeron con esas palabras, obviamente, pero la respuesta fue esa. ¿Qué hicimos? Denunciamos a todas las empresas amparándonos ante el Indecopi en la norma técnica. Repito que no era obligatoria. ¿Qué respondió el Indecopi? El Indecopi respondió: las empresas tienen razón. No las podemos sancionar porque tu denuncia se basa en algo que no es obligatorio. Las empresas dijeron jojolete, pero ¿qué hicieron cuando apelamos? Calladitas, las empresas modificaron sus etiquetas, todas. Ya, si ustedes se fijan, ya no dice chocolate para taza. Y si encuentran alguna que lo diga, me pasan la voz. Ya no dicen chocolate, ahora dicen tableta para taza. Eso no es casual, porque nosotros como consumidores obligamos a que una norma técnica de cumplimiento voluntario se volviera obligatoria para la industria. Esa es la gran presión, el gran poder que puede ejercer una organización de consumidores. Ante ese hecho, y adjuntamos las etiquetas cambiadas, al Indecopi en segunda instancia no le quedó más remedio que darnos la razón. Ahí me pasé el tiempo. Buenísimo, pero buenísimo el ejemplo de chocolate, también muy gráfico de cómo endulzando la mañana. Endulzando la mañana, pero también cómo las organizaciones, como el consumidor puede hacer una incidencia tan grande y cambiar una conducta, ¿no? Que va en contra del etiquetado o contra los consumidores. Ada, ya tenemos muy poco tiempo, pero sí nos gustaría escuchar desde el Colegio de Arquitectos el tema de cómo recuperar la confianza. Bueno, la confianza yo creo que tiene que tener dos temas adicionales. Uno, el tiempo, y otro, la sanción. ¿Por qué? Porque uno, ¿en qué confía? En algo que va a perdurar, no algo que va a ser de un día para otro. ¿Y en qué confía también? En que si no se cumple una norma, va a haber una sanción. ¿Por qué digo esto? Por ejemplo, nosotros que caminamos por las calles vemos, digamos que en las calles, muchas veces en muchas urbanizaciones, los jardines de aislamiento, que son sección vial, ¿no? Los vecinos han construido encima de esa parte que es de la sección vial. Es un jardín que es anexo a la vereda, o sea, es parte de la sección vial.
pista, berma, vereda y jardín de aislamiento. En muchas urbanizaciones se hizo. Pero el vecino, digamos, fuera de la ley, construyó su estacionamiento o su cerco perimetral digamos, incluyendo dentro de su terreno ese jardín de aislamiento. Y no ha sido sancionado. No han demolido ningún muro que digamos, de violación de ese jardín de aislamiento y que era parte de la vía pública. Entonces, una vez que sucede eso y la gente lo ve como natural, ¿qué confianza puede haber esa norma? Sin esa norma no tiene sanción, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, en el caso de Miraflores, había una norma de sostenibilidad hace unos años que el alcalde, antes de salir de su gestión, dio una norma de sostenibilidad muy buena, la norma. Los arquitectos hicieron los proyectos y algunos sacaron su licencia, otros simplemente estaban haciendo su gestión de revisión de proyectos. Cambió la alcaldía y el alcalde derogó la norma. Entonces, todos los inmobiliarios que habían comprado los terrenos por los pisos adicionales que daba esa norma, los arquitectos que tenían sus anteproyectos aprobados, los parámetros que son de 36 meses, o sea, que dan la confianza que se pueden hacer con normas claras esos proyectos, todos esos parámetros quedaron digamos, no en el abandono porque tienen, sin embargo la municipalidad no los reconocía. Y una pelea permanente dentro de la Comisión Técnica de las Municipalidades para que la Comisión no aprobara esos proyectos o para que no considerara los anteproyectos, una controversia con respecto al hecho que había sido derogada la norma. Actualmente todavía esa norma, digamos, de sostenibilidad existe en algunos parámetros y sigue el problema en esa municipalidad. Entonces yo creo, ¿qué confianza puede haber si no hay castigo? ¿Qué confianza puede haber si es que, digamos, cambia la autoridad política y cambia la norma? Entonces, ¿cómo puede uno tener confianza en esa regulación? Yo creo que para mejorar la confianza no debería depender de las autoridades, no debería depender de que cambie el alcalde y van a haber nuevas ordenanzas y esas nuevas ordenanzas van a significar nuevos cambios en lo que se puede hacer en los terrenos. No debería ser así. En el caso de la ley nueva que hay, la ley DUS, le da la autoridad a la municipalidad provincial, porque actualmente nosotros en Lima tenemos más de 40 distritos, son 42 creo, y cada alcalde puede dar sus ordenanzas, y cada alcalde piensa que dentro de sus ordenanzas puede hacer cambios, cuando realmente la nueva ley aprobada solo le da a las provinciales, solo Lima Metropolitana puede hacer las ordenanzas que cambien, digamos, la zonificación, las normas generales para la edificación. Entonces, sin embargo, eso tampoco no es reconocimiento de la ciudadanía y la ciudadanía realmente no confía y encima eso les genera informalidad. Porque si, digamos, la persona que va a comprar un terreno ve que un vecino ha construido hasta el borde de la vereda y otro vecino ha construido 1 metro atrás, va a querer construir hasta el borde de la vereda, a pesar de que no es su terreno. Entonces, no hay confianza. No sé si... No, muchísimas gracias, Ada, por el tiempo exacto. Nos vamos a pasar con una última ronda, pero ya más que todo reflexiones, no de 1 minuto, y yo les preguntaría a cada uno de ustedes qué recomendaciones les dan a las entidades públicas, a los que diseñan las regulaciones, a los que aprueban las normas, para tratar de levantar esta problemática y escuchar más al sector privado. Rubén. Bueno, en primer lugar, seguir fomentando este tipo de foros, para conocernos y acercarnos. Yo lo que he aprendido desde que me toca liderar empresas es que el servidor público de carrera es un servidor público con vocación de servicio. Y en mi camino me he encontrado con, mira, si no es absolutamente todos, con una mayoría casi absoluta de personas buenas y preocupadas por el país y su futuro. O sea, y me sigo sorprendiendo y sigo animándome a acercarme más a funcionarios nuevamente de carrera, no politizados, que se preocupan por el futuro de la ciudadanía y del país. Eso me da gran esperanza. De hecho, la continuidad de este foro, hablábamos, a pesar de la coyuntura, lo explica, ¿no? Pero falta algo, y es que ese funcionario tiene que comenzar a
acercar a una ciudadanía que desconfía de todos, no solamente del funcionario, sino también del empresario o de cualquiera que tenga algún tipo de interés. Ese desafío es complejo, ¿no? Las redes sociales hoy día nos permiten, diría, romper ese tabú, pero nos regimos por políticas, por normas, diría, que nos restringen, ¿no? ¿Cómo las rompemos? ¿Cómo hacemos que esa percepción cambie? Creo que tiene que ver mucho con la comunicación. Pero si no lo podemos hacer de manera masiva, fomentar espacios en donde haya real interacción, creo que es una fórmula adecuada. En un contexto donde lo decíamos también fuera de panel, la representatividad que han tenido algunos gremios, que son los únicos capaces de interactuar con el Estado, no nos representan, ¿no? Yo me he salido de muchos de los gremios que tienen representatividad legal y me he comenzado a gremiar en organizaciones que sin tener esa representatividad legal tienen más representatividad moral y realmente son congregadores de la opinión de un gremio afectadísimo por lo que pasa a nuestro alrededor y que no llega a sus oídos, ¿no? Muchísimas gracias, Rubén. María Julia. Sí, creo que lo principal que hemos rescatado de esta conversación es que necesitamos reconstruir la confianza. Sin confianza no vamos a poder avanzar. Definitivamente, tener normas claras, predecibles, de largo plazo, nos va a permitir efectivamente atraer esa inversión que es tan necesaria. Y creo que Rubén lo mencionaba, el tema de la formalidad versus la informalidad, ¿no? Y solo les cuento un ejemplo de lo que a veces nos pasa a nosotros, que es literalmente absurdo, ¿no? Tenemos un regulador que fiscaliza nuestras actividades de una manera exhaustiva. No, en realidad no tenemos uno, tenemos muchos. Tenemos, por ejemplo, en un solo hecho podemos tener a un OSINERMIN, un OEFA, un SUNAFIL, un INDECI, todos viendo el mismo hecho, todos sancionando al mismo tiempo, por el mismo hecho, con reglas distintas. Entonces, dedicar tanta gente simplemente para cumplir con todos estos procedimientos administrativos es realmente desgastador, ¿no? Desgasta, no ayuda realmente. Mientras que por el otro lado, y nos ha pasado, puedes tener una estación de servicio, un grifo funcionando formalmente con todos sus requisitos siendo multado porque resulta que puso pues su disposición de residuos con 3 tanques y no con 4 tanques porque no cumplía con todos los requerimientos, y al frente tienes un grifo informal que no tiene licencia ni nada y está vendiendo combustible. Y tú le dices, pero no, es que yo solo fiscalizo al formal. O sea, el informal puede trabajar y nadie le fiscaliza. Pero entonces, ¿qué hago yo en la formalidad? Y no podemos llegar a ese absurdo, ¿no? La verdad es que creo que el sector privado, en el sector hidrocarburos, tenemos estándares que simplemente nos siguen empujando a tratar de cumplir porque no hay forma que trabajemos jamás en un nivel informal. Eso nunca va a ocurrir. Pero lo único que estamos haciendo es exprimiendo y agotando a esta empresa que trae inversión y que quiere hacer las cosas bien de manera formal. Muchas gracias, María Julia. Crisólogo, una última reflexión. Recomendaciones para promover una relación equilibrada entre todos los que participan, Estado, empresas, consumidores. Primera, regular donde hay que regular. Hay temas en los cuales hay que regular y otros en los que no. Por ejemplo, un tema en el que hay que regular de manera urgente es en lo que se refiere a dispositivos eléctricos, enchufes, tomacorrientes, cables, etcétera. Al Perú entra cualquier cosa, cualquier producto, subestándar o pirateado. Resultado, llega el mes de diciembre y hay un cúmulo de incendios en todas partes, porque esos equipos no resisten el uso intensivo de electricidad. Eso lo venimos solicitando al Ministerio de Energía y Minas, venimos tratando de que OSINERMIN se compre el pleito, nada. Ministerio de Vivienda tampoco. Poner exigencias para que esto cuente con una regulación y nuestras viviendas estén seguras. En segundo lugar, mecanismos de transparencia y de asumir responsabilidades por parte de quienes suscriben los contratos de concesión. En este momento estamos viendo la pugna que existe entre Limar por Partners y las aerolíneas debido a esta adenda número 6 que se firmó en el 2013 y que añadió el tema del TUA de transferencia. Es decir, cuando un pasajero está en tránsito para tomar otro avión, tiene que pagar por estar allí. Las aerolíneas no quieren aplicar ese TUA porque va a generar, según manifiestan, un sobrecosto y va a hacer que el aeropuerto de Perú no sea apetecible. Ayer han anunciado que se suspenden los vuelos a La Habana y a no recuerdo qué otro destino más, a Cancún. ¿Por qué? Entonces, deberían haber regulaciones
y sobre todo la negociación de los contratos de manera transparente. Por ejemplo, le tiran el pato al LAP, a Ocitran. Ocitran es el culpable y la gente no sabe que el rol de Ocitran va por otro lado. O sea, Ocitran tiene que cumplir que lo que está estipulado en los contratos se respete. No es la que ha suscrito la adenda, pero por ejemplo eso no se sabe y nadie sale a desmentir. Y la tercera recomendación sería que el Estado tiene que ser consciente de su rol como defensor de los consumidores. Este año la FDA de Estados Unidos dio a conocer que el colorante rojo número 3, también conocido como eritrocina, era potencialmente cancerígeno. Entonces, en Estados Unidos se anunció que se iba a prohibir. Cuando la noticia llega a Perú, lo que nosotros hacemos es escribirle a la DIGESA y decirle, oye DIGESA, si no lo quieres prohibir, por lo menos publica la lista de productos que tienen eritrocina para que el consumidor vea en la lista, uy, esto le compro a mi hijo, ya no se lo voy a comprar. Oh, no quiero comprar. Pero la DIGESA nos contestó que no lo podía hacer. Entonces, la DIGESA dijo, el consumidor debe leer la etiqueta, buscar allí eritrocina o colorante rojo número 3 o cualquiera de sus otras denominaciones. Y nosotros le dijimos, pero tú no le puedes trasladar al consumidor tu responsabilidad, tú tienes la información, públicala. No la publicaron. Pero a mi carta que enviamos el 6-7 de enero, me respondieron esta semana. ¿Qué pasó? Ha aceptado DIGESA publicar la lista de productos que tiene registrado que tienen el colorante rojo número 3. Ya, así que pueden entrar a la página o a las redes sociales de ASPEC, ahí está otro logro de ASPEC. En resumen, dense cuenta con los pocos ejemplos, y ASPEC tiene 30 años, el próximo mes cumplimos 31 de funcionamiento ininterrumpido. Miren cuántos cambios regulatorios en estos minutos que se me han concedido tan amablemente, cuántos cambios positivos en beneficio de las empresas y de la sociedad pueden generar las asociaciones de consumidores. Por eso mi mensaje final sería que los temas de regulación, cuando se mencione sector privado, no se refiera solamente a las empresas o a los gremios empresariales, sino también a los consumidores representados en sus asociaciones. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias. Y Ada, con una última reflexión. Sí, yo quisiera reflexionar realmente el tema de la normativa, porque todos los días, si ustedes van al peruano, aparece no una norma, muchas normas de muchos ministerios, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales, y uno prácticamente, si solamente se dedicara a leer todos los días esas normas, bueno, pasaría buen tiempo, ¿no?, analizándolas. ¿Por qué les digo esto? Yo he estado en un evento hace poco sobre un plan de acondicionamiento territorial, sobre la norma. La norma es relativamente nueva, el elemento es nuevo, la idea de tener una norma de acondicionamiento territorial es muy buena. Sin embargo, dentro de la exposición nos pusieron como ejemplo el plan de acondicionamiento territorial del Valle del Río Guaral, el que está muy cerca a nosotros, donde está Chancay, Guaral, Aucayama y todo el valle. Entonces, nos expusieron, es muy bonito el plan, todavía no ha sido aprobado, ¿no? Desde la parte alta, pasando por todos los pueblitos, qué cosa producen, cómo podrían mejorar su producción, qué podrían vender, cómo mejorar el agua, cómo hacer un reservorio en la parte alta, etcétera. El plan está muy simpático, ¿no? Entonces, cuando terminaron, yo estaba esperando a que terminen de explicar qué cosa iban a decir respecto al valle mismo. ¿Por qué? Porque el valle mismo está sufriendo una transformación, yo diría espantosa. Esa es la palabra, es espantosa. ¿Qué pasa en el valle? En el valle tenemos un puerto, todos sabemos del puerto de Chancay. La ciudad de Chancay se ha transformado increíblemente estos últimos 3 años. Si ustedes van a preguntar cuánto cuesta un metro cuadrado de cualquier terreno, por más pequeñito que sea en Chancay, es carísimo. Entonces, entre Chancay y Guaral hay una carretera. En esa carretera ustedes pueden encontrar un montón de letreros en donde se venden los terrenos de espacios que están teniendo habilitación urbana, entre comillas. ¿Qué quiere decir? Que no tiene permiso. Están vendiendo los terrenos loteados, ofreciendo obras en futuro y en algunos casos ofrecen que las obras las van a hacer las municipalidades. Yo me he acercado a la municipalidad y en la municipalidad no tienen planes de habilitación urbana. No tienen esos proyectos que deberían tener de esas habilitaciones urbanas informales que se están vendiendo, ¿no? Y no es una, son muchas. Y no solamente hay habilitaciones urbanas informales,
hay invasiones. Todas las zonas de los cerros del Estado están siendo invadidas en este momento y se están vendiendo. O sea, esas invasiones se venden. Entonces, justamente le pregunté, bueno, está bien, en la parte norte tiene eso, ¿y qué cosa plantea el plan de acondicionamiento territorial para el valle? ¿Sí? Ya, cerremos. Yo quisiera dejarlo como un interrogante porque realmente eso lo estamos viviendo nosotros. La norma debe ser realista. Para mí el problema es que la norma no es realista, no ve la realidad. Es un plan muy bonito, pero no se puede aplicar porque la realidad lo supera. Muchas gracias. Muchas gracias. Disculpa la interrupción, pero tenemos otro panel esperando. Muchas gracias, Rubén, María Julia, Crisólogo, Ada. Muchas gracias. Antes de que se retire el panel, por favor, para la foto. Eso es. Sí, la foto, por favor. Sí. Bueno, continuando con nuestro segundo panel, denominado Sector Privado y Consulta Pública, aliados para mejores normas, quiero invitar a este espacio en donde analizaremos cómo el diálogo entre el Estado, el sector privado y la ciudadanía puede generar normas más participativas, efectivas y así fortalecer la transparencia y la confianza. Y para ello quiero invitar al escenario al señor Juan Pacheco, gerente general de AFIN, a la señora Juliana López Hoyos, vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Emprendedoras del Perú, al señor Fernando Calmel del Solar, director de la Asociación de Emprendedores del Perú, al señor Cristian Vigil Vega, gerente legal y secretario general de la Universidad Norbert Wiener y del Instituto Carrión, al señor Jorge Risi, gerente general de la Sociedad Nacional de Pesquería, y también invitamos para moderar este importante panel a la señora Ana Sofía del Carpio, coordinadora de mejora regulatoria de la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Así que con la señora Ana Sofía los dejamos para este panel. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Muchas gracias por su asistencia. Y bueno, vamos a empezar, ¿no, estimados panelistas, con este tema que es muy importante y es consulta pública y sector privado aliados por mejores normas. No, es un tema muy interesante y queremos escuchar su perspectiva. Vamos a empezar con la primera pregunta. Tenemos 4 a 5 minutos por participante, por favor. Y la primera pregunta es, desde su experiencia, ¿qué valor tiene participar en los procesos de consulta pública? ¿Han tenido espacios donde sus aportes hayan sido tomados en cuenta o hayan generado cambios concretos? Por favor, Juan. Gracias. Buenos días. En principio, muchas gracias por la invitación. Yo represento a un gremio que agrupa a concesionarios privados que prestan servicios públicos a través de contratos de concesión con el desarrollo de infraestructura. Pero dicho eso, consideramos importante, primero, este proceso de mejora regulatoria que está viviendo el país, consolidarlo, avanzarlo,
fortalecerlo, ¿no? Es una política de Estado, no depende del gobierno de turno. ¿Y por qué digo esto? Porque en el Perú la inversión principal es del sector privado. El grande, el chico, el mediano, el ciudadano común y corriente. Entonces, respecto a la pregunta, es muy importante no solamente participar de un proceso de consulta cuando ya la norma está en la mente o en la intención del funcionario, sino antes de su generación. Porque eso evita que nos llenemos de sobreregulaciones. Hay un problema en el Perú. Los abogados creemos, y reitero, creemos que la ley hace la realidad, y eso es falso, ¿no? Tenemos más de 32.000 leyes, y es bastante complicado, por no decir muy difícil, saber qué se aplica exactamente en el país, ¿no? Entonces, la invocación es a tomar en consideración que no todos los sectores, que no todos los ciudadanos acceden al diario oficial, que no es lo mismo regular para Lima que para Madre de Dios, para Piura o para Iquitos o para Purús, no es exactamente lo mismo. Digamos, uno de los defectos del monismo jurídico que vivimos, con normas redactadas generalmente de centros urbanos, es no considerar la realidad de todo el país. Diversidad cultural, realidad geográfica distinta, ¿no? Entonces es muy importante para nosotros, desde el sector privado, participar desde que se está pensando en, ¿no? Porque nos estamos llenando de barreras burocráticas, nos estamos llenando de acciones judiciales y no avanzamos. Entonces, este proceso de mejora de calidad regulatoria, que es una política de Estado, necesitamos que se profundice, necesitamos que se empodere mucho más, no para consultar textos únicos de procedimientos administrativos, sino para entender cómo se desarrolla cada actividad, qué es lo que necesitamos puntualmente y sobre todo evitar la sobreregulación, ¿no? Desde la evidencia empírica, todos los sectores de redes, de industria de redes que prestan servicios públicos domiciliarios, todos han sufrido trabas en su despliegue, impidiendo llevar este beneficio de los servicios a la población por trabas. En la mayoría de ellos por trabas municipales, ¿no? Sabemos también que hay un problema con el diseño institucional. Más de 1.800 municipalidades en el país impiden o limitan el despliegue de cualquier tipo de industria de red, ¿no? Entonces, hay una necesidad de entendimiento y de consenso que en nuestro país el sector privado necesita de que el sector público, digamos, escuche sus planteamientos y a su vez el sector privado también necesita entender qué es lo que está requiriendo el sector público para lograr un objetivo. Y por supuesto también la sociedad civil, pero el objetivo que nos debe llevar a todos en esta tarea es cómo mejorar los niveles de acceso a servicios públicos de calidad y servicios básicos de calidad de nuestra población. ¿A qué me estoy refiriendo? Agua y saneamiento, salud, educación, electricidad, conectividad física y también y esencialmente digital. ¿Por qué? Porque las personas o la población que no accede a Internet se incrementa la brecha digital y sobre todo se incrementa la desigualdad, ¿no? Entonces eso, y no estoy hablando de pobreza monetaria, sino de acceso al conocimiento. Necesitamos mejorar esos indicadores de servicios básicos. No puede ser que con el crecimiento y con los indicadores y el PBI que tenemos, tengamos estos niveles de servicios, de acceso a servicios básicos, especialmente los sociales, porque no nos ponemos de acuerdo y no encontramos la forma de mejorar estos servicios, contando muchas veces con esos recursos. Y repito, para los colegas abogados, la ley no hace la realidad, es al revés, ¿no? Entonces, esto es un planteamiento, una necesidad de sentarnos todos
una gran mesa ideal para poder llevar a cabo este trabajo desde el sector en que nos encontramos en favor del desarrollo del país. Por eso es que la política de mejora de calidad regulatoria es una política de Estado y queremos que todos los gobiernos la continúen, la perfeccionen y la empoderen, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Juan. Qué importante, ¿no? La palabra consenso. Fernando, desde la Asociación de Emprendedores. Sí, ¿cómo están todos? A ver, el tema de la consulta pública. Si ahorita les consulto a todos ustedes qué opinan de la desregulación, todos van a estar muy probablemente de acuerdo. Ahí está el problema con la consulta pública. ¿A quién le preguntas? ¿A quién le consultas? Eso es lo que hay que tener cuidado. La consulta pública puede ser una arma muy buena para generar desarrollo y creo yo, como coincidimos todos, destraves, mejora en el proceso de desarrollo de un país, o puede ser utilizada muchas veces para generar trabas, para generar conflictos políticos, porque como lo decía el panel anterior, las normas, además de lo que dice, no solamente las hacen los abogados, se hacen muy probablemente con buena intención, pero también hay grupos de personas que sacan normas en exceso para frenar el desarrollo de todos lados. Entonces, ¿sirve o no sirve? ¿He participado o no? Que es la pregunta de consulta varias veces, desde la Asociación de Emprendedores del Perú, varias veces por distintos temas. ¿Hemos sido escuchados? No tengo idea. Ese es el problema. Porque uno agarra y a veces es por internet, a veces lo llaman, a veces participa en un foro y da su opinión. Pero nuevamente, quienes terminan haciendo la norma, que son los legisladores en el Congreso, muchas veces sus asesores, porque ellos, no voy a hablar mal de ellos, o los técnicos, no toman en cuenta porque tienen en su cabeza una realidad, y ahí me cuelgo un poco de lo que decías hace un ratito, una realidad que no se aplica en la calle. Entonces, como Asociación de Emprendedores del Perú y muchas asociaciones de emprendedores de micro, medianas y pequeñas empresas sobre todo, hemos peleado y seguiremos peleando porque las normas no se hagan como se vienen haciendo. Y se vienen haciendo únicamente para determinados sectores, determinados grupos, porque claro, está en la buena fe de quien plantea la norma, oye, tenemos que entrar a la OCDE. Oye, tenemos que hacer los estándares que tiene Europa, Estados Unidos. Pero no toman en cuenta que el Perú está 50 años atrás. Que es imposible pedir a las personas, a determinados emprendedores, que tengan, no sé, lactarios en determinados... No hay espacio, ¿dónde? Baños para hombres y para mujeres. Oye, no hay espacio, ¿dónde? Porque el emprendimiento peruano, desgraciadamente, ha crecido de manera informal. Entonces, deberíamos, como Estado peruano, seguir buscando la opinión de la población, por supuesto, pero hay que hacer un análisis de quién es la persona que opina, de dónde viene, qué sesgo tiene y cuáles son sus intenciones. Eso es lo que yo puedo decir de esta primera pregunta, ¿no? ¿Sirve? Depende de quién le preguntes. ¿Sirve? Depende de quién lo esté escuchando. ¿Sirve? Dependiendo de quién escribe el papel. Entonces, al final, no podemos afirmarlo, pero ojalá sea un proceso en el que sí, la ciudadanía participe, pero que además, desde los que hacen las normas, entiendan que el bien común está por sobre el interés de determinados grupos, que es lo que normalmente bloquea, y lo estamos viendo, por ejemplo, uno le consulta a la gente en el Callao si quieren que hagan el nuevo bypass que van a hacer para salir del aeropuerto, y los vecinos van a decir no, porque me malogras la vista. Lo mismo pasó con el puente acá en Miraflores. ¡Ay, no! Van a venir la gente de otros distritos. Lo siento, señora, múdese. El puente es un atractivo turístico que va a beneficiar la economía nacional, no el impacto que obviamente quieren hacer ahí en el Callao. Entonces, hay que saber a quién se le pregunta, cuánto pesa, y eso es lo que puedo decir de la consulta, ¿no? Muchas gracias, Fernando. Cristian, por favor, desde el sector educación. Sí, muchas gracias, Sofía, y a la PCM la invitación. La verdad, voy a tratar de responder la pregunta en 5 minutos exactamente que me han pedido.
Y hay un tema bien importante, hay que entender, al menos desde el sector de educación, yo he tenido el honor de dirigir como presidente, como vicepresidente, gremio de institutos, de universidades, y el tema lo mencionan perfectamente y es conocido, se regula desde un escritorio en Lima. Ejemplo claro, ¿ya? Son más o menos 1.100 institutos en el Perú. ¿Saben cuántos han pasado el proceso de licenciamiento? Menos del 10%. ¿Y de esos públicos saben cuántos son? Menos del 1%. Porque se dieron cuenta que algo que pedían, por ejemplo, ascensores, no se tiene en provincia, pues. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hicieron? Regularon. Paremos el proceso de licenciamiento. Entonces, ese tipo de regulaciones dañan al Estado. He participado de consultas muchísimas veces. Recuerdo una en que me invitaron un sábado, apurados, porque parece que no se habían dado cuenta que si no llenaban el requisito para PCM, tendrían un problema. Y nos juntamos un sábado a conversar sobre el tema. Una norma que nos dieron en ese momento y que dimos nuestras opiniones. Pero claro, ¿de qué sirve que me sienten a tomar café, a tomarnos una foto, a departir, muy interesante, muy entretenido, si no va a impactar en nada en el proyecto normativo? Simplemente es para hacer un check frente a PCM y que luego no haya una barrera, ¿de acuerdo? Pero, oh curioso, si ustedes ven la estadística del Indecopi, el último semestre del 24, ¿saben quién es el ministerio con más barreras declaradas? El Ministerio de Educación. Entonces, oye, pero la estadística de PCM dice que son de los que cumplen siempre este proceso de análisis regulatorio, pero tienen más barreras. Entonces, ¿realmente lo hacen a conciencia y nos escuchan? La respuesta es no. Y no es porque me parezca, porque soy del sector privado, el cuco, por ahí decía el panel anterior, cuando entra el privado lo miran, ¿no?, como, ¿dónde me va a mentir?, ¿no? Antes había confianza, antes entrabas y discutías. Pero claro, ¿qué ocurre? Yo trato de ser bien objetivo con lo que digo, ¿no? ¿Saben cuál es el promedio que dura un ministro de Educación en el Perú? 175 días. Más o menos, para hacer una lógica rápida, ya 6 meses. Un mes se sienta, mes siguiente cambia de viceministros, al siguiente directores, al siguiente intenta, ejercer su proyecto y luego al siguiente lo votan, ¿ya? O lo cambian o renuncian, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cómo haces una política de Estado en educación que es tan importante si la norma no se puede ni siquiera, gestar naturalmente? Porque el ministro cambia muy rápido, no hay continuidad. Y acá tenemos la lógica de todo lo anterior era malo. Nos han convocado, sí. Yo como presidente de gremio en algún momento he hecho informes, he pedido consultoría, les he dado material y no nos escuchan. Simplemente lo usan como un check para algo. A veces ya genera desconfianza. ¿Para qué opino? Ya se me acabó mi tiempo. Lo termino ahí. ¿Para qué opino si lo que opino o lo que gasto en opinar no va a ser tomado en consideración? Entonces, ¿qué generas? Ya no opinamos. ¿Qué ha ocurrido? Ahora es el propio Ministerio de Educación, la propia SUNEDU, que nos, por favor, opinen, chicos. Es que uno ya no quiere opinar porque no va a salir de nada. Pero si no opinamos, ellos no pueden cumplir su check, ¿no?, en alguna lista normativa de la PCM para que puedan avanzar su proceso. Entonces, la desconfianza ha generado que la gente no quiera opinar. Algo que era tan bueno ha quedado en ser un obstáculo, simplemente para que no haya una barrera. Y luego nuestro aliado estratégico, que era Indecopi, ahora ha comenzado a restringir que los gremios empresariales o las asociaciones puedan iniciar barreras. Aquel que tenía que eliminar la barrera, aquel que tenía que dar facilidad para poder ejercer eliminación de barreras, ha puesto barreras para poder hacer acciones. Y solo para terminar, y lo hice en 3 minutos, me quedan 2, casos como por ejemplo en SUNEDU, que te pide permiso para pedir permiso, ya llegamos en absurdos. En SUNEDU hay un procedimiento en el cual tú tienes que pedir permiso para ser promotor de una universidad. Cuesta 14.000 soles. Tú vas, pagas, en 30 días te dan un permiso para ser promotor de una universidad. ¿Qué significa? Tienes permiso para pedir permiso. Y luego ya, una vez que tienes el permiso para pedir permiso, vas y pides tu permiso. ¿Saben cuánto cuesta el permiso para poder hacer una universidad en el Perú? 200.000 soles en promedio. Solo de permiso, trámite administrativo, ¿va? O sea, lo que pagas en el TUPA. 190 y pico mil. Entonces, es bien delicado y hay que tenerlo en consideración. ¿El sector privado lo ha levantado? Sí. ¿Nos han escuchado? No. Muy interesante, Cristian. Por favor, Juliana. Muy buenos días. Sí, muy buenos días. Ana Sofía, muchas gracias por la invitación. Como representante de la Asociación de Mujeres Empresarias del
Perú, muy contenta de estar aquí. Realmente, hasta el momento no hemos participado en consulta pública, pero creemos que nuestra participación como emprendedoras y empresarias es importante. ¿Por qué? Porque desde nuestra realidad como emprendedoras sabemos las dificultades que enfrentamos desde los trámites hasta los permisos. Necesitamos que las regulaciones sean más simples, que nos inviten a participar, porque desde nuestra experiencia de la puesta en marcha de cada uno de los servicios o productos que brindamos, formamos parte del crecimiento de nuestro país. Necesitamos que estas regulaciones sean reales, ¿no? ¿Por qué? Porque no sean teóricas, porque al momento de hacer el trámite o los permisos, dependiendo de cada uno de los servicios o productos que brindemos, tiene que estar adaptado a los precios también del mercado, porque es importante. ¿Cuánto podría invertir un emprendedor en sacar una licencia de funcionamiento? Porque si hacemos todo teórico e idealista, podemos llegar a caer, como lo estamos haciendo ahora, en la informalidad, ¿no? Y eso genera una consecuencia, que no podamos aportar al desarrollo país, ¿no? El tema de que no todos paguemos el mismo valor de impuestos, ¿no? Eso es importante. Y decanta también en que el valor de los productos y servicios que uno brinda como empresario y emprendedor, cuando las regulaciones no están claras, hacen que el país no crezca. Y necesitamos como empresarios y emprendedoras participar. ¿Por qué? Porque la regulación tiene que ser sencilla y adaptada a la realidad, donde no haya una guerra de precios para ofrecer nuestro producto y servicio, sino que crezcamos. Esa es la idea. Y nosotras, desde la Asociación de Mujeres Empresarias del Perú, estamos dispuestas a participar. Gracias. Muchas gracias. Qué importante es tener normas con palabras fáciles, ¿no? Que se puedan entender, que todos los ciudadanos puedan entender la norma. Jorge, por favor, tu intervención. Gracias. Buenos días con todos. Agradezco mucho la invitación para participar en este valioso espacio. Yo creo que es importante entender la consulta pública como un elemento relevante y que nutre de manera clara el proceso de calidad regulatoria, ¿no? La calidad regulatoria, lo dijo Juan, es algo que está en camino en el Perú. Ya digamos se han establecido normas. Creo que todavía eso no ha llegado a cuajar en todas las instituciones, no ha llegado a ser una práctica regular que guía la formación de las normas y donde, desde mi punto de vista, y lo hemos hecho en muchas ocasiones, la participación del sector que va a ser regulado, de los actores que van a participar o que van a finalmente implementar esa regulación es vital y necesaria. Y es vital y necesaria porque hay un divorcio, por lo menos yo lo veo en el sector, yo vengo del sector pesca, represento un gremio que representa a las principales empresas pesqueras industriales del Perú, y hay un divorcio entre lo que concibe el funcionario de la actividad y lo que realmente la actividad representa en la realidad y cómo ésta debe ser operativizada y qué implica el poner una o dos o más trabas en el desarrollo de esa actividad. Hay que tener en cuenta, y los funcionarios creo que tienen que tener siempre en cuenta, que toda norma afecta competitividad, afecta eficiencia de las empresas, afecta capacidad de generación de empleo, inclusive puede afectar la canasta de exportaciones del país, y una serie de factores relevantes que tienen que interiorizarse al momento de gestar una norma. Y una cosa básica de la consulta pública es que el funcionario tiene que saber qué es lo que se quiere con la norma. No solamente el funcionario, sino la persona que va a ser regulada. O sea, a veces se hacen normas pensando en regular algo que o no tiene que ser regulado o está mal concebido como problema, ¿no? Porque lo que te dice la calidad regulatoria es, oye, identifica el problema público. ¿Cuál es el problema público que tú quieres atender? ¿No? Si ese problema está mal identificado y no es previamente socializado con los actores, se parte de un error. Se parte de un error que por querer continuar con una norma que ya te dijeron que tienes que hacer, se avanza
contra viento y marea para publicar algo que no sirve lamentablemente para nada y que lamentablemente va a ser cambiado seguramente en algunos meses por alguna gestión entrante, en la alta rotación de funcionarios, que también es un problema real en la regulación en el Perú, que va a venir y va a decir, o va a entender, o no va a entender, o simplemente no le va a gustar lo que se hizo y lo va a querer cambiar, ¿no? Nosotros hemos participado en diversos procesos de consulta pública de diversas normas. En algunos casos nos han escuchado relativamente, en otros casos muy poco o nada, ¿no? En muchos hemos percibido que la norma, y creo que es el caso no solamente en el sector pesquero, sino en muchos sectores, las normas nacen preconcebidas, o sea, vienen escritas, redactadas y consensuadas internamente para así ser aprobadas. Y lamentablemente el paso de prepublicación o puesta a disposición del público es un paso que hay que dar, porque bueno, porque ya tengo que soplarme 10 días más de prepublicación para poder ya mandarlo al CCB y después al Consejo y después que pase, dependiendo del tipo de norma que sea, ¿no? Pero creo que esa es la parte en la que tenemos que hacer una pausa y retroceder un poquito, ¿no? Yo he sido funcionario público, he estado en diversas instituciones durante 10 años y he visto también el mismo problema, o sea, lo he visto y no, esto tiene que salir así, pero ¿por qué va a salir así? ¿Y qué vas a arreglar con eso? ¿Y cómo vas a afectar al que va a recibir esa norma? Y esa es la parte que creo que tiene que quedar de alguna manera interiorizada en el funcionario público hoy en día, junto con una apertura a recibir conocimiento del que va a ser regulado. El que va a ser regulado creo que es el primer actor que tiene que estar sentado en la mesa para explicarle al funcionario público cómo funciona la actividad. O sea, yo no espero que los funcionarios sean todistas, es imposible, pero tienen que tener la apertura y la empatía y la humildad para poder sentarse, escuchar, entender cómo funciona algo y sobre eso construir. El partir de una preconcepción, no voy a hablar de los cucos de la empresa mala, y yo también a veces entro en un sitio, parece que entró el diablo, ¿no? Hasta que me siento, hablo, explico, tengo una segunda reunión, una cuarta, y entienden que el diablo es un ángel disfrazado de diablo, ¿no? Pero no podemos generar estas barreras preconcebidas porque lamentablemente pues, los procesos simplemente no van a lograr las finalidades que se quieren y sobre eso debe estar siempre el fin último, que los dos estamos trabajando juntos para un país mejor. O sea, esa es, creo, la base que tiene que tener el funcionario público como vocación de servicio, el partir de que lo que tiene que hacer y lo que va a hacer, lo hace para mejorar la situación general de la población, de todos los ciudadanos, de una actividad que aporta al desarrollo del país. Y partiendo de esa premisa, yo creo que la capacidad de construcción es mucho mejor, ¿no? Yo creo que es un espacio válido, pero es un espacio válido en la medida que todas las personas entiendan para qué están ahí y con qué norte van a trabajar en ese espacio, ¿no? Gracias. Listo, muchas gracias. Es de gran valor tener sus puntos de vista. Vamos con la siguiente pregunta, para la cual tenemos 2 a 3 minutos máximo, y es: ¿de qué manera la participación del sector privado puede ayudar a que las regulaciones sean más realistas, sostenibles y enfocadas en resultados? Bueno, la participación del sector privado lo que le da a cada sector es la visión del que está en la práctica, del que lo está haciendo, del que lo sufre, ¿no? Del que lo tiene que vivir. Por si acaso no estamos pidiendo que se eliminen todas las regulaciones, ¿no? Es un tema de equilibrio. Es importante también reconocer que poniéndose en el zapato del funcionario público, que la debilidad institucional que se está viviendo actualmente en el país tampoco favorece la labor que realizan. Están sujetos a un control, a una casi cogestión, y también puede pasar pues que por ahí se pasó una licencia y hay un accidente y viene toda andamos de la historia del péndulo, ¿no? Entonces es importante que se escuche al sector privado
El éxito o no de una norma depende de este acercamiento a la realidad. Yo creo que nos toca a todos ponernos en los zapatos del otro en algún momento, tanto desde el lado del funcionario, con sus responsabilidades, con el problema que genera en el país el principio de legalidad. Esta es una crítica al derecho administrativo, ¿no? El famoso principio de legalidad que te dice que aquello que no esté escrito no puedes hacerlo. Ya en el sector privado es totalmente distinto, pues todo lo que no esté prohibido puedes hacerlo. Entonces esas dos realidades, otra vez generadas por entendimientos recogidos de otras latitudes, a veces nos hacen generar retraso. Por si acaso, repitiendo lo que dice Jorge, entiendo que todos los que estamos sentados aquí queremos el desarrollo del país, ¿no? Nosotros en AFIN hemos identificado 50.000 millones de dólares en proyectos de inversión en infraestructura, en todos los sectores, 50.000 millones, que en 5 años podrían generar 2 millones de empleos formales. Entonces la pregunta que surge es, entonces, ¿por qué no se hace? Por la sobreregulación, por las trabas y por los inmensos problemas que se tienen cada vez que se ejecutan proyectos. Imagínense lo que pasa a nivel micro, a nivel del emprendedor. Porque aquí estoy hablando de proyectos, de megaproyectos, ¿no? Y miren lo que pasó, miren la experiencia que nos dio la pandemia, que parece que nos hemos olvidado de lo que hemos vivido en la pandemia. ¿Cómo hicieron los emprendedores para sobrevivir? El comercio electrónico. ¿Fue regulado? Felizmente que no. Después ha venido que ponga el RUC, ponga no sé qué. No. Bueno, ese es el tipo de cosas que necesitamos encontrar. Gracias. Bueno, entonces, el sector privado, y efectivamente el sector privado normalmente cuando se conversa y dice no, va a venir el sector privado, piensa en AFIN, en la Sociedad Nacional de Pesquería, la de Minería, las grandes empresas. Se olvidan muchas veces de los gremios de empresas más chicas y un favor siempre no generalizarlo como MIPES, ¿ya? Y ahí hay un gran problema. No, ahí viene el representante de las MIPES, de los emprendedores. No es necesariamente cierto, porque cada sector productivo tiene sus empresas, igual como las grandes, que tienen hidrocarburos, que tienen pesca, que tienen agro, y son totalmente distintas. Igual es para el agricultor de 2 hectáreas, comparado al pescador que tiene 2 chalanas y un vikingo, y comparado al minero que quiere ser formal y al de la bodega, que es un potencial centro comercial o WONG. Pero no, se regula para la microempresa, todos igualitos. ¿Qué pasa con el empresario y el emprendedor? Porque el emprendedor es un estado de ánimo, hay que dejarlo en claro, desde que empieza a ser ese empresario. Emprendedores que quiere salir adelante. Entonces, ¿qué pasa con el de servicios profesionales? Con el abogado, con el dentista. ¿Cómo se regula a ellos? ¿Como una clínica el dentista? ¿Cómo hacemos? Entonces, porque yo sé que van a decir lo demás, estamos todos de acuerdo y no quiero repetir, estoy tratando de dar un punto distinto y el punto es ese. Oye, si se va a regular para determinado sector, llamemos al sector específico en todos sus tamaños, pero más importante, a su cadena productiva, a todos sus proveedores. Porque se hace la regulación para el sector agrario, pero no para los que se van a comercializar, o no a los que van a despachar. Se hace la regulación para los bodegueros, pero no para las empresas que los distribuyen. Entonces, hay que tomar en cuenta, y eso lo sabemos los que estamos desde este lado de la cancha, desde el privado y todos los que ustedes han hecho empresas, estoy seguro que todos los que están en el sector público tienen por lo menos un familiar que tiene su propio negocio, porque es la realidad del Perú. Preguntemos a eso, ¿cómo funciona? Las cadenas productivas son inmensas. El simple ejercicio de un emprendedor, así sea en su casa, como arquitecto, ya generó 4 emprendimientos, porque alguien le tiene que haber vendido la silla, alguien le tiene que haber vendido la computadora, alguien le tiene que vender el papel y alguien le tiene que vender la tinta, ya generó 4 negocios. No, hablando del internet, la casa, todo lo que te quiera cobrar tu mamá si es que estás trabajando en tu casa, y todas esas cosas. Entonces, una norma
una norma mal dada puede destruir de manera invisible todo un sector productivo, porque se da contra o a favor del agro, de la agroexportación, pero no sabes a quién estás matando abajo por ese tipo de norma. Entonces, eso es lo que quería decir en este punto. Tomen en cuenta que el sector privado somos todos los tamaños, y cada sector productivo tiene micro, pequeña, mediana y gran empresa, que al final es una calificación de SUNAT. Y si ustedes se ponen a pensar, un taxista jamás va a ser gran empresa, pues no le dan las horas para taxear y pasar el límite tributario. Acuérdense, micro, pequeña y grande son límites tributarios, no de cantidad de gente, ni de capacidad de producción, ni de rentabilidad. Gracias. Sí, creo que estamos muy de acuerdo. Creo que tenemos que regular pensando en todos. Yo lo he visto en el sector de educación, que es donde yo me desenvuelvo finalmente, en universidades, institutos, colegios, etcétera. Y hay una paradoja: cuando regulas universidades, institutos, lo que fuere, no te das cuenta que hay públicos, privados societarios, privados asociativos. Y todos tienen una gobernanza absolutamente distinta. Pero el tamiz que hace el gobierno a veces es pensando en un modelo ideal, que no está en el Perú, ojo, que está extrapolado de otra realidad. Y cuando tratas de ponerla en una realidad peruana, no funciona, pues. ¿Ya? Ejemplos claros. La norma, en general, voy a hablar del sector de educación, pero las normas generales de educación casi que te obligan a tener un campus universitario o de instituto plano, de aquellos con mucho jardín, venados, etcétera, ¿ya? Y si no lo tienes de esa manera, casi que lograrlo es imposible. Existe una norma que te dice que el 30% de tu área de terreno tiene que estar libre. O sea, tengo que despreciar el 30% de una propiedad para que hayan venados. Eso no puede funcionar en el Perú. ¿Hay terrenos tan grandes? ¿Existe la posibilidad de hacer esto en el Perú? No. ¿Ok? Pero pensemos en soluciones, ¿no? Y en la solución vamos a darnos cuenta que el Estado ha sido lo suficientemente astuto, y el burócrata que realmente espero piense en lo mejor para el estudiante, se ha dado cuenta que PCM solo llega al reglamento, y en la norma técnica hay cómo salir. Y en la norma técnica y en el detalle dicen que está el diablo, ¿no? En ese detalle termina siendo siempre barrera, y no un pedazo, toda la norma es barrera, porque siempre hay formas de decir que esa norma no aplica a todo el sector y por tanto no tengo que pasar por análisis regulatorio. ¿Qué termina ocurriendo? No lo prepublican, nadie sabe hasta que te enteras que un día se publicó. Entonces, todos los comentarios que puedas hacer, probablemente nunca sabes si fueron tomados hasta que se publicó. Entonces, ¿qué hacer? Es la pregunta, ¿no? ¿Cómo el sector privado puede aportar? Porque nosotros somos el sector privado que tenemos que aportar. No tenemos que venir a preguntar al Estado, haz algo por mí, sino ¿qué puedo hacer yo privado por ti? Y yo que represento universidades, lo que digo es, toquen en la puerta a las universidades. Las universidades tienen facultades de todo tipo, tienen conocimiento de medicina, educación, salud, ingeniería, etcétera. Y en esa consulta, coordinen con la universidad ofrece abiertamente ayudarlos. Sería una buena forma de tomar información respecto de lo que si se hace está bien o está mal. Y para eso está la academia. ¿De acuerdo? El burócrata no puede pensar, lamentablemente, preconcebidamente, que él tiene razón. Porque seguramente o nunca ha trabajado en el sector privado y nunca lo ha ejecutado, o no ha trabajado en el sector privado pequeño, mediano, grande, asociativo, societario público, etcétera, 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 y con lo cual no se puede poner en todas las posibilidades de ejecución de su norma. Porque simplemente no lo puede hacer. Se me acabó el tiempo, otra vez. Entonces, en esa lógica, yo lo que digo es, si tienes un sector, en mi caso, universitario, que te puede dar la mano, tómalo en consideración. Si tienes un sector privado que te está dando opinión, al menos ten la delicadeza de responderle por qué su opinión está bien o está mal. ¿De acuerdo? O sea, que no se entere por el peruano. Porque cuando yo me entero por el peruano, lo primero que hago es inmediatamente, estudio de abogados, ve cómo destruyes la norma. Haz una barrera, en 18 meses cambiamos la norma. Listo, se acabó. Y eso no debe ser. No permite que avance el Estado, no permite que avance el emprendimiento. Y así como hay universidades chicas y grandes, también hay institutos grandes y chicos, y así como hay en el sector de educación, hay en todos los sectores y deben ser escuchados. El sector privado, claro que sí aporta aquí.
¿Cómo aporta? Aporta con la experiencia práctica, el día a día, lo que funciona y lo que no funciona, porque es una experiencia vivida. Las mujeres empresarias y emprendedoras necesitamos aportar aquí con nuestro conocimiento, porque ¿quién más que nosotras, desde la creación de nuestros emprendimientos y empresas, sabemos cómo la regulación impacta en los permisos, en los trámites? ¿Y cuál es el propósito? El propósito desde AMEP es que se convoque a toda la cadena de suministro de cada sector para conocer a cada uno de los participantes de esta cadena de suministro y saber qué es lo que se necesita para cada normativa regulatoria. Si bien es cierto, las normas están puestas en marcha ahora en nuestro país, que no todas son malas, ¿sí? Pero se pueden mejorar de acuerdo a la realidad de nuestro país. Y considero que desde AMEP, nosotras como empresarias y emprendedoras, tenemos la responsabilidad de aportar con respeto y conocimiento para que cada una de las regulaciones ayude a crecer a nuestro país. Como consecuencia, ayude a crecer a más personas. Gracias. Bueno, complementando un poquito lo que han dicho, o sea, participar no solamente es la acción formal de estar en el espacio, sino creo que desde el lado del sector privado y asumiendo ahí cierta responsabilidad, es una obligación, y es una obligación que debe ser asumida con los más altos estándares, ¿no? No se trata de llevar cualquier tipo de información o traba o algún detalle que me convenga a mí decirle a la autoridad para que la norma salga pues de la manera, de una manera que de repente no representa lo que realmente va a funcionar en la realidad, ¿no? Yo creo que sí es una obligación del privado llevar los mejores insumos, involucrar al funcionario en la actividad propia del privado y construir juntos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, estamos tratando desde hace un tiempo de implementar con el Ministerio de la Producción una práctica que nos parece que debería ser una práctica usual en distintas modalidades y donde aplique, que es hacer una especie de inducción a los funcionarios a la operatividad de la industria, ¿no? Llevarlos a una planta, subirlos a un barco a pescar, mostrarles cómo funciona el proceso, porque creo que esa distancia de la que hablaba entre la silla del funcionario y lo que ocurre en la industria tiene que de alguna manera cortarse y tiene que ser de una manera participativa con el privado, ¿no? Y por eso digo que es una obligación, porque la verdad a nosotros también nos tiene que interesar bastante que eso ocurra. No podemos esperar solamente que el funcionario se preocupe por acercarse a la empresa o por estar ahí. Creo que tiene que ser un trabajo común y consensuado, ¿no? Y yendo un poquito a cosas que de repente debemos rescatar en miras y de fortalecer esta consulta pública y la participación, es el modelo que ha implementado el Ministerio de Economía y Finanzas a través de las mesas técnicas, ¿no? Ya desde hace varios años funcionan en MEF las mesas técnicas para distintos sectores, hay en pesca, hay en minería, hay mesa forestal, acuícola y no conozco las demás porque no me las sé todas, pero funcionan como un espacio de diálogo y de formación y gestación de regulación. Creo que esos espacios deberían traducirse en algo más formal, con una mejor dinámica, son formales porque están constituidos por resolución ministerial, pero dependen mucho a veces de la voluntad del sector que tiene que sacar la norma y si es que le interesa o no sentarse en la mesa, y eso a veces dificulta la dinámica de la mesa. Esos espacios son valiosos, creo que tienen que recogerse, volverlos más institucionales y darles una dinámica que permita una agilidad mayor en la toma de decisiones, ¿no? Y coincido mucho con Fernando en el tema de tenemos que ver para quién regulamos, ¿no? No es lo mismo regular para el grande, para el chico, para el que hace zapatos que para el que pesca en el mar. Y eso también tiene que ser parte del proceso. Parte del proceso tiene que entender con qué actor me voy a involucrar, hasta dónde quiero llegar, qué necesita ese actor y qué es lo que yo quiero lograr con la norma.
Esas son cosas muy relevantes que tienen que tomarse en cuenta en un proceso de esta naturaleza, ¿no? Y para terminar, digamos, la reflexión sobre la responsabilidad, creo que tiene que haber mucho rigor técnico en la discusión que se tenga en todo el espacio, digamos, de diálogo que pudiera haber para esto. No tiene que haber una consigna de plazos, y eso nos acaba de ocurrir con la política nacional de pesca que se ha aprobado, ¿no? Por una consigna de aprobación en el mensaje del 28 de julio ha salido una política que desde mi punto de vista pudo haber sido mucho mejor, pudo haber sido mucho más comprensiva, pudo haber tenido objetivos mejor definidos en corto, mediano y largo plazo. Ya la política está aprobada, ya se hizo, pero pudo haber sido mejor si es que no hubiéramos tenido simplemente la consigna de anunciarla en un momento relevante de alguna etapa del devenir del año, ¿no? Entonces creo que esas cosas no deben entorpecer estos procesos y sobre todo la nutrición de este diálogo técnico. Gracias. Muchísimas gracias, el tiempo se ha agotado. Y bueno, podemos concluir que nos queda claro que las normas no se hacen desde un escritorio, ¿no? Sino con el diálogo entre la empresa y todos los actores. Muchas gracias. Muchísimas gracias a este interesante panel. Los quiero invitar, por favor, para una foto protocolar. Bueno, llegó un momento que estaban esperando, el momento del café para recargar energías y volver con todo el ánimo al cierre del evento.